Si juntamos a una psicóloga, un físico, un DJ, un fotógrafo y un productor radiofónico durante 1 hora en una cabina de radio cada viernes de 2 a 3, ¿qué podría pasar? No, pues que te falla la transmisión, Unique experience. Absolutamente nada, más que la dinámica de la interacción auditiva de las voces que darán la sintonía perfecta, de vanguardia temática de alta calidad, sin etiquetas, sin restricciones, sin límites. Esto es el programa Sin Nombre. Sin nombre. Sin nombre. Sin nombre. El programa Sin Nombre. That is all. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, las cosas aparecerían ante el hombre tal y como son. Infinitas. Directamente de la inspiración de William Blake y tomada por Jim Morrison para ponerle nombre a este grupo tan influyente en la historia de la música. Un grupo que, a pesar de que parecen eternos, porque su música se sigue escuchando y a muchos nos sigue maravillando, únicamente el grupo existió 5 años. 5 años de The Doors. The Doors en el programa Sin Nombre, y vamos a destapar la cloaca porque van a ver que no todo es lo que parece. Sí, un grupo influyente, sí psicotrópicos, sí LSD, sí hierbita vaciladora y sí algunos alucinógenos, pero una inspiración, una magia y un ambiente envolvente. The Doors en el programa Sin Nombre, y quiero dar pauta al ingeniero físico, la persona que nos maravilla con las matemáticas, que domina Excel como nadie en el mundo, pero que aparte lo sabe explicar, lo cual me parece maravilloso. Ingeniero de profesión, soldador del amor, alfarero erótico, el que siempre tiene la proporción exacta en sus shakers para generarte esta bebida espirituosa que te hace transportarte a realidades alternativas, y que siempre, 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 siempre tiene el comentario que necesita escuchar a alguien para hacerlo sentir bien. El ingeniero Mario Luna. Gracias, Paquito, por esa honorable presentación. The Doors, poeta, músico, loco. Muchos odias o amas o te da miedo, porque este cuate era todo un universo dentro de él. Pero aparte, también se juntó con unos genios. Sí, se alinearon los astros. Se alinearon, ¿no?, los astros, o sea, y pues al final sí poeta, ¿no? Porque realmente tiene hasta su libro de poesías. Sí, bueno, es que era un intelectual. Claro. Era un intelectual, ya lo hablaremos, con la biografía, pero sí es un tipo digno de un programa. Y no es solo de un programa, de un homenaje. Es que ahí está lo chistoso, ¿no? Como dice, ahí está la relatividad, ¿no? 5 años, pero fíjate lo que hicieron en 5 años nada más. No, bueno, en 5 años puedo tener 6 hijos, lo que Timbiriche, ¿no?, en 10 discos, o sea, ¿no? Sí, bueno. La comparación fue un poquito extrema. Y continuamos en esta orden de presentaciones con la mujer que nos equilibra, la que tiene el comentario preciso, la que en su banco de información nos pone a la orden con todos los fenómenos de la mente, psicóloga, pero sobre todo la visión humana y muy, muy concreta de este programa, donde un par de pelados divagan de vez en cuando y necesitamos ese punto de equilibrio. Adriana Nafarrate. Considero que desde la perspectiva psicodinámica de Jim Morrison, podríamos decir que no solo era vocalista, como bien ahorita lo mencionó Mario, sino también fue poeta, rebelde, provocador y buscador. Dentro de su historia podemos encontrar algunos rasgos de personalidad compleja, marcada justo por estas contradicciones y una fuerte necesidad de trascendencia. Entonces yo creo que la pregunta sería, ¿qué quería hacer Jim Morrison? Es bien yo no sé qué quería hacer Jim Morrison, pero sí te digo qué quiero ser yo. Yo quiero ser Jim Morrison. Yo creo que mucho. Sí, ¿no? Sí, es que de verdad a mí me influyó de una manera verdaderamente brutal. Mi mamá, como ya lo he platicado en algunos programas, ella le tocó el hipismo. Ya sé que el otro día me dijeron, no se dice hipismo, pero a ella le tocó el hipismo. Mi madre era hippie, de hecho mi abuela la tuvo que encadenar a la cama para que no se fuera vándaro. Tu mami le decía así se dice. Sí, ya lo vivió. Sí, y le gustaban los Doors, entonces a mí me arrullaban escuchando ese tipo de música. O sea, yo desde niño tengo la referencia de algunos grupos de Janis Joplin, algunos no tan conocidos, pero a mí me maravillaba Jim Morrison desde niño. No entendía mucho su música,
pero este magnetismo que llegaba a tener al verlo en el escenario a mí me atrapaba desde chiquito. Pero continuamos presentando a los especialistas de este magnífico programa y directamente traído de las tierras nórdicas, hijo del sol naciente, que su cabello es del color del trigo, cual diría Antoine de Saint-Exupéry, vikingo de Coapa, experto en radio, productor, conductor, locutor, pero sobre todo el especialista en música, Juan Carlos Orozco. Damas y caballeros, bienvenidos a la psicodelia pura, donde los sonidos primigenios se reinventan. Trepados en un hongo feliz, navegamos la red, produciendo un bucle extasiante de los días pasados y futuros, guiados por el ritmo inconfundible de un teclado alucinante que despliega su blues club cósmico. Caemos en el viaje de las almas errantes. Suban a bordo de este barco llamado el programa sin nombre. Ay, qué bonito es lo bonito. Jim Morrison. Jim Morrison. The Doors. James Douglas Morrison, Okay. para los cuates, ¿no? Para los cuates. Bueno, le puedo decir que tranza a mi Douglas, ¿no? Sí, mi Douglas. Pero pues, creo que Sí, nadie lo sí, conocería sí. como, Tranza, Douglas. como el Douglas. Exacto. Ahí viene el Douglas, imagínate, ¿no? Si decíamos un poquito hablando de antecedentes, aquí tenemos el banco de información del programa sin nombre, hoy dominado por mi buen amigo el vikingo de Coapa. Pero Jim Morrison nace en Estados Unidos y es hijo de, concretamente en California. No, en Florida, Melbourne. En nació. Florida, Melbourne. Y es hijo, esto sí es importante mencionarlo, de un militar. Ajá. Y esto hace que no desarrolle apegos a los lugares. Exacto. Y entonces anda pues repartido entre los lugares y y él siempre le gustó la poesía, siempre le gustó el arte, etcétera, a tal grado que se mete a estudiar cine y se gradúa. Y por cierto, de esa generación es Francis Ford Coppola. Es decir, exacto. estudió Francis Ford Coppola cine en el misma generación, la misma escuela sí, incluso En que el Jim Morrison. Ajá, en el UCLA. Sí, un dato LA, curioso. ¿no? Ahí Ajá. empieza la leyenda de James Douglas Morrison. Morrison. O sea, sí ¿No? estaba estudiado. O sea, No, sí sabía leer. Sí, claro. Eso no para decir, fíjate, no. No, y aparte, ¿quién estudiaba cine? O sea, tenías que tener cierta economía. No, y a Y ver, sí, claro. cultura también. Y cierto, claro, porque había filtros. Las escuelas de cine no eran para que las que los podía pagar. Había examen de selección. Por cierto, eso existía en el siglo XX. Sí. Había, sobre todo en escuelas muy No peleaban por el específicas. paso automático. No cerraban calles. O sea, hacían un examen de selección. Imagínate, el cine en su apogeo en la época dorada, hablamos de los 60, pues eran aspiracional estudiar cine. Entonces este jovenzuelo un poco ahora sabemos que irreverente en su momento, pues no se sabía su biografía, estudia cine y se gradúa. Sí, y aparte de lo que decía Adri, no nada más era vocalista de los Doors, ¿no? Era un poeta, fue un guionista, hacía cine, interpretaba también luego de repente hay algunos papeles en algunas peliculillas. Entonces realmente fue una persona que estuvo mucho en la parte de la creatividad, ¿no? Muy imbuido por todas los escritos de Baudelaire, de Blake y de esta generación beat, ¿no? Entonces de ahí también retoma mucho para su poesía y también para estas canciones que van a ser desde los Doors, ¿no? O sea, eso de que el rockero es alguien rebelde y no estudiado le funciona a los Guns N' Roses, pero de ahí en fuera, los rockeros eran estudiados, tenían un antecedente, Claro, sí. Y Jim Morrison era una persona culta. Y por cierto, cuenta la leyenda, ya me corregirán ustedes, porque recuerden que mi banco de información es mi cerebro. Claro. ¿No? Entonces, en una playa se encuentra a un amigo de la universidad que 4 años mayor que él, y empiezan a platicar de la familia, empiezan a platicar de 2, 3 cosas, le enseña Jim Morrison algo de su poesía, de sus escritos. Jim Morrison, todos conocemos a alguien así. No sé si como Jim Morrison, pero todos conocemos a alguien, y me refiero a cualquier género, cualquier preferencia, cualquier edad, que trae su cuadernito donde escribe poesía. Claro. Donde escribe. Y Jim Morrison era esa persona. Traía su cuadernito y ahí con su... Ni siquiera había bolígrafos como ahora los conocemos. Eran lápices. Claro. Con su lápiz. Y ahí tenía escritas algunas poesías. En la charla, tú escribes poesías. Eso que escuchan de fondo es el celular de Juan Mario Luna. No creo que es el de Paco. Sí, no creo que es el mío, porque luego me reclaman.
le lee la poesía, pero cuenta la leyenda que se lo lee con una cadencia y con un ritmo tan particular que le dice, oye, ¿por qué no la cantamos? ¿Por qué no hacemos música? Se la tararea, la canción se la tararea. Y ahí se inicia esta aventura musical que se vuelve uno de los grupos más emblemáticos en la historia. Sí, lo que pasa es que había un tipo llamado Ray Manzarek, que fue el tecladista de los Doors, que nace en Chicago, Illinois, allá por el 1939, perdón. Y obviamente él es un graduado de la UCLA, donde estudiaba Morrison junto con Francis Ford Coppola. Y de repente en uno de estos viajes a la playa de Venice, California, se encuentra al inicio Manzarek y empiezan a platicar, ¿no? Y le dice, ¿qué te dedicas, Morrison? Y le dice, pues ahorita me estoy dedicando a mi poesía. Y le dice, a ver, léeme algo. Y le lee ahí un fragmento de un poema, ¿no? Y le dice, oye, ¿y esto podría ser una canción? A ver, tararéame algo. Y le tarareé explícitamente la canción de Moonlight Drive. Qué fácil, ¿no? O sea, yo tengo un amigo así que tiene su libretito que está aquí enfrente. no, pero yo no escribo poesía, yo escribo todo lo que te voy a reclamar. Por eso nunca lo cohibo. Exacto. ¿Qué tal si un día Sí, nos collamos? No, un día nos hacemos famosos. Nunca sabes, nunca sabes. Ya les dije que la tropicumbia es lo nuestro. Exactamente. Ok. Total, inicia Tres Pelados, ¿no? Porque ni siquiera era un grupo completo. Y cuando digo que no era un grupo completo, es porque no tenían bajista. Sí, no, ¿no? eran dos guitarristas. Y el que hacía pues, el sonido, la armonía del bajo, era el tecladista. Y creo que todos, aunque no conozcamos a profundidad el grupo de Doors, identificamos el teclado. Creo que claro, entre el piano y el sintetizador le toca esta como evolución musical del sonido de las teclas. Pero tiene un sonido muy particular de Doors que aún en la actualidad se sigue escuchando bien. Y entiendo que está remasterizada su música, ¿eh? Sí, a lo claro. que voy es que tiene un estilo. Y yo siempre lo he dicho, lo más difícil de crear en cualquier ámbito del ser humano es generar un estilo. Y yo defino el estilo como que la gente te conozca por lo que haces sin que sepa tu nombre. Claro. Eso es como tener un estilo. Y tú puedes no conocer de Doors, seguramente has escuchado a Jim Morrison, pero cuando escuchas el tecladito te remite a los 70, pero al mismo tiempo se sigue escuchando bien en el siglo XXI. Es que era el órgano. Estamos hablando también de que en aquel entonces las iglesias presbiterianas que usaban los gospel utilizaban mucho este tipo de instrumentos. Entonces, hoy es un grupo de rock con este instrumento, también los tachaban por eso de irreverentes. Y es que es algo muy chistoso, ¿no? Porque finalmente Manzarek lo que utilizaba es un Fender Rhodes Piano Bass, que lo utilizaba con su mano izquierda y con la mano derecha tocaba otro órgano. Entonces, con la mano izquierda hacía los sonidos del bajo y con la mano derecha hacía el órgano, bueno, los sonidos del órgano, ¿no? O sea, imagínate qué capacidad cerebral, No, imagínate el virtuosismo. Sí, claro. Y finalmente musical. complementa totalmente. Si ustedes escuchan The Doors, pues finalmente lo que hace a la música de Doors es el órgano de Manzarek. Entonces era un buen acompañamiento para la música, para la voz de Jim Morrison. Sí, yo creo que aquí complementando como dato curioso, este sonido iba como más enfocado, o si lo queremos visualizar, a qué es lo que provocaba el sonido de manera directa, vinculándolo a temas de psicología. Pues justo la música de fondo permitía llegar a un estado de relajación y de trance, ¿no? Entonces, esto va muy, muy relacionado. Si en algún momento has hecho meditaciones guiadas, de repente hay música de fondo que te permite llegar como a un momento de relajación, o simplemente no terminas la meditación. Claro, sí. ¿No? Y te quedas dormido. Sí. Y casualmente es lo que provoca la música de The Doors. Te lleva a un punto de trance, ¿no? Y había cierta conexión, ¿no? Entonces yo creo que como dato interesante, y por eso considero que sigue impactando no solo por el propio sonido o la complejidad de las letras, porque a veces deja como cosas muy al aire, ¿no? Para que tú interpretes, que eso puede ser fabuloso. La razón yo considero que por la que sigue impactando es justo este nivel de trance, ¿no? O sea, como la música, al ser tan aérea, nos permite a nosotros pues caer en un momento de conexión. Exacto, sí. ¿No? O sea, no necesariamente es me voy a relajar, no, pero me concentro o me enfoco en algo o simplemente caigo en un momento de centrarte en, ¿no? Claro.
Sí, y hay que recordar que obviamente los Doors se forman por ahí de 1965, ya cerrando hacia el 66, y hay que tomar en cuenta que en el 67 pues se da este verano del amor, ¿no? Donde la psicodelia va a hacer aparición y obviamente la contracultura y la experimentación va a ser parte de esta idea del verano del amor, ¿no? En ese año, el 67, yo les había dicho varias veces en otros programas que fue un año maravilloso musicalmente hablando, porque sale el Sgt. Peppers de los Beatles, sale Her Majesty's Request de los Stones, sale el mismísimo Love de Da Capo, sale el disco de Jimi Hendrix Are You Experienced, y también sale el disco de Pink Floyd de Pipers at the Gates of Dawn. Fíjate, pura cultura. Entonces realmente pues vamos a ver que todo esto... Ay, bueno, y también sale el... ¿Ya viste cómo el amor sí mueve al mundo? El Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane. Fíjate, me gustó el comentario que hizo Adriana de Hipnótica. Ajá. Les platicaba hace ratito de que yo escucho de Doors desde muy chiquito. Pero yo no... Es más, hasta la fecha no hablo inglés. Va a acabar pronto, y menos de chiquito, ¿no? Ajá. No entendía, lo que voy es que no entendía el discurso. Claro. Ahora entiendo la profundidad de las letras. No al principio, se vuelve más denso en los últimos discos de Doors, pero el ritmo era muy hipnótico, era muy envolvente, te permitía generar. Y no hay que olvidar que en esos años que se escuchaba la música eran LPs de vinilo, que de alguna manera siempre se escuchaba una especie como de hiss. Sí. Pero aún así se creaba una atmósfera muy entre oscura, hipnótica, tranquila, pero agresiva sin llegar a ser violenta. O sea, se generaban muchas emociones que para los años finales de los 60, principios de los 70, se vuelven como parte de la cultura de la época. Recordemos que los abuelitos de esta gente o los papás de esta gente les tocó la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. ¿No? Y entonces eran gente muy disciplinada, y el papá de Morrison era un militar. Claro. Entonces no es raro que él, teniendo esta influencia, pueda generar esta música o este movimiento alternativo. Y yo creo, cuando escuchamos a un poquito de The Doors, aunque no te guste, suena extraño, yo conozco gente que no le gustan los Doors. Sí, claro. O sea, escucha obvio. otro tipo de géneros. O sea, le gustan los tamborazos y no los tecladazos, pero pero reconoce que la música es buena. Claro, sí. O sea, a mí no me gusta The Doors, pero te reconozco que se escucha bien. Sí. Y llegar a ese nivel donde la crítica negativa es prácticamente inexistente. Claro. O sea, siempre hay un Contreras. A lo que voy, una crítica informada. Es prácticamente inexistente con The Doors, lo cual lo pone en un altar en el estilo musical y como un grupo de culto. Sí, claro, que digo, si revisamos su discografía también tiene sus cosas malas, ¿no? Pero realmente dejaron música, un legado que hasta el día de hoy suena fresco, ¿no? Ese legado, como decía Adri, ¿no? Que te va hipnotizando finalmente estas canciones y te van llevando hacia o enfocarte o hacia ese grito extasiante, ¿no? Es muy curioso porque sí tenemos ahí una reunión de genios, ¿no? Estábamos hablando de que el IQ de Jim Morrison se calculó más o menos entre los 150 y 155. Einstein tenía 160. Ahora, la habilidad de tocar... ¿Y cuánto es el IQ de una persona normal? 90 a 110. ¿Y tenía más que Einstein, seguro? Casi el mismo de Einstein. Bueno, Einstein un poquito más, pero... Bueno, Einstein no era marihuano. Exacto. No, yo creo que ahí pero está. Fíjate, hay una cosa muy curiosa también. La habilidad que tiene el tecladista para tocar dos melodías diferentes con brazos distintos también habla de un IQ todavía más alto. Bueno, dos instrumentos distintos. Dos sonidos diferentes, ¿no? Dos sonidos diferentes. La melodía es la misma. Sí, pero de todas maneras estás tocando notas distintas. Estás casi separando. Ahí hay dos hemisferios que están actuando al mismo tiempo. Hay pocos tecladistas que lo han logrado. Sí, estamos tomando ahí que hay muy pocos tecladistas que logran hacer eso. Realmente. Mira, si yo no puedo hacer dos cosas a la vez. O sea, a mí cuando... Sí, exactamente. O sea, yo cuando manejo no me hablen porque choco. O sea, es que sí son personas que ya, como decía hace rato, no se conjuntaron los astros aquella vez que se conocieron. Claro.
Sí, complementando esta parte de la música que nos llevaba al trance, también es importante señalar que la voz de Jim Morrison no estaba dentro de un decibel común, ¿no? O sea, su voz es muy grave y entonces esto nos permite también, ya como de manera específica, hablando de estas frecuencias graves, nos ayudan a despertar el sistema límbico. Esto nos quiere decir que al momento de que nosotros conjuntamos la música que nos lleva a un momento de trance, si lo queremos ver así, o de conexión, y unimos la voz grave, donde nuestro sistema límbico empieza a trabajar y va ligado hacia la emoción y la memoria, tú vas a empezar como a hacer este flashback. Claro. O pues sí, este flashback de lo que pues llame en ese momento tu atención, de acuerdo a la música o la melodía que estás escuchando, ¿no? Entonces, creo que fue un match perfecto. Tuvimos gran habilidad, ahorita lo decía Mario bien, con esta situación de la persona tenía esa facilidad para trabajar con dos instrumentos a la vez, que es más una inteligencia espacial y musical, ¿no? Y llevándolo de la mano con la voz grave de Morrison, pues logramos ese punto perfecto, ¿no? En las canciones. No podemos decir que es el 100%, pero al menos estos fueron como dos complementos esenciales al momento de decir el por qué nos llama la atención la música. O sea, al menos una canción has escuchado de The Doors. Claro, sí. ¿No? O sea, de manera aleatoria, si lo quieres ver. O hasta las películas. Claro. Y entonces se te queda, ¿no? Sí, claro. El ritmo. Claro, sí. Es importante esto que está diciendo, porque la ciencia avala que escuchen a los Doors. ¡Exacto! O sea, lo que acaba de decir Adri es fantástico. O sea, mantiene tu cerebro. Estimula tu sistema límbico. Exactamente, hasta su música, por eso se volvía. Hay imágenes, puedes verlo en todo en internet, de las presentaciones en vivo que tuvieron los Doors. Y es que verdaderamente la gente llegaba a un estado de éxtasis. Sí, claro. Sí. O sea, es que era demasiado. O sea, imagínate que te mantengan en ese estado alfa. Pues imagínate, es que es increíble. Bueno, lo cierto es que lo vemos ahorita como un análisis, pero no creo que Jim Morrison haya entendido todo lo que yo él agarraba LSD, marihuana, hongos y... Claro. Pero eso no quiere decir que no estuviera lúcido. ¿Quién no te dice que el cantar o estar dentro del escenario lo llevaba a un estado de desconexión? También. Claro. O sea, sin llegar al punto principal, ¿no? Sí, claro. De consumir estaba, ¿no? O sea, a veces mezclan las drogas hasta para llegar a un estado como de equilibrio, ¿no? Claro. Ay, eso me gusta. Hay que recordar que también estaban otros dos integrantes de este grupo, ¿no? Que era John Densmore, que iba a ser el mismísimo baterista, que tenía una influencia jazzística, y también estaba Bobby Krieger. Bobby Krieger también era esta parte que combinaba el blues con el flamenco, ¿no? En estas canciones, en estas melodías de los Doors. Y para irnos precisamente con una de estas canciones de los Doors, les escogimos esta canción que no aparece en el primer disco, y yo creo que es el primer fallo que tiene el primer disco de los Doors, que no incluyen esta canción, que se llama Moonlight Drive, que es precisamente la canción que tararea Jim Morrison en esa playa de Vince, California, a Ray Manzarek. Y esto sale en el siguiente disco, que sería el Strange Days. Esto es Moonlight Drive, por el programa sin nombre. Let's swim to the moon. Let's climb through the tide. Moonlight Drive, 1967, un destello lunar en la noche psicodélica. Jim Morrison susurra libertad. Nademos hacia la luna. Versus nacido en Venice Beach. Strange Days, forjado por Paul Rothschild. Estrella en blues cósmico, cabalgando la pasión de los amantes hacia lo infinito. The Doors. Este es un grupo que desde que comenzó era muy enigmático, ¿no? Porque estamos hablando de que cuando empiezan a presentarse, Jim Morrison padece miedo al público. ¿Cómo crees? O sea, él no puede cantar frente al público, o sea, le da pánico. O sea, al grado que él, las primeras presentaciones, canta de espaldas a la gente. Entonces, obviamente eso es algo muy curioso. Y obviamente pues, eso empieza a llamar la atención de los medios. O sea, él cantando incluso en televisión está de espaldas a las cámaras. Entonces imagínate y ya están, puedes ver las presentaciones. Y es muy curioso eso, porque me recuerdo ahorita que eso también fue una sensación en este caso de esta cantante Shia, que también sufría algo parecido. Y ella por eso será siempre tapada de toda la cara. Y eso, quieras o no, ese tipo de
cosas diferenciales es lo que hace que de alguna manera u otra te vayas más rápido por los medios, ¿no? Al final de cuentas. El pánico escénico nunca se le quita. Yo creo que con un churro se matiza, Sí, ¿no? ese es el punto, porque también, o sea... Ese es a lo que voy. Él decía que para encontrarlo era una de sus tantos pretextos para todo lo que se metía. Claro. O más bien dicho, descubrió que a través de eso se le quitaba, ¿no? También como un efecto colateral, ¿no? Yo de niño siempre tuve contacto con esa realidad. Ajá. Pero yo decía, oye, es que, ¿qué será esa hierbita? Ajá. Que se ve que te pone bien chido, ¿no? O sea, de verdad. Ajá, sí, sí. Pero se orégano en veía- el pozole, hijo. No, es que sí se veía como que estaba en su mundo Ajá. viviendo una realidad alterna. Claro. Y yo creo que muchos recordamos a Jim Morrison como una persona adicta, ¿no? O sea, finalmente hay muchas crónicas que dicen a lo que olían sus presentaciones. Ahora ya es muy común escuchar tener ese olor en todas las esquinas, pero en esos años, no les voy a contar algo. Yo me acuerdo, Ajá. estaba yo niño. Ajá. Y había personas que fumaban hierbita vaciladora en mi casa, pero eran de verdad de gente mala, ¿no? Gente Ajá. que de reclusorio, ¿no? Y mi abuelita me decía, no, es que no pases por ahí porque ahí están los marihuanos. Y los marihuanos era peor que el Satanás. O sea, Sí, claro, los sí, marihuanos era lo peor del universo que podrías encontrarte en la calle. Claro. ¿No? Y de repente estos empiezan como a influir. Ajá. Y a popularizar, aunque mal hecho, por supuesto. Ajá. Pero este tipo de sustancias, una manera de protesta. Y hay un dato acerca de Jim Morrison. Jim Morrison pues, siempre fue galancillo, ¿no? O sea, tú ves desde las fotos, pues tiene algo que llamaba la atención. Pero feo no era. Hay una anécdota que estaba, pues digamos, en un, como llamaríamos los adolescentes, encuentro cercano del tercer tipo, Ajá. tras bambalinas, antes de su presentación. Ajá. Y está, pero entrado, ¿no? Es entrado en el pozole, pero bien. Y lo ve un policía, Ajá, sí, sí. uno de los Sí, guardias de claro. seguridad. Entonces el policía lo detiene. Ajá. Jim Morrison se enoja. Obviamente el policía no sabía que era el vocalista del grupo que se iba a presentar. Ajá, claro. ¿No? Y entonces lo detiene. Imagínate, ¿no? O sea, se quedó como el perico. Sí, sí. O sea, no terminó. Y un poco de alucín que tenía se torna violento. Ajá. Empieza a agarrarse a golpes con el Ajá. policía. Y el policía le avienta gas pimienta Ajá, sí. en los ojos a Jim Morrison. Y entonces, entre la trifulca, pues dice, no, espérate, cálmate, pues este es la estrella, ¿no? Este es el que se va a presentar. Y los que conocen un poquito de estas sustancias, o sea, no creas que se te quita No, a los claro, 5 no. minutos, ¿no? O sea, Sí, ¿no? y se tiene que subir al Con escenario. la voz más aguarrientosa. No, imagínate los ojos. o sea, claro. Claro. y empieza a hablar del policía y de la autoridad, ya no Ajá. solo de la persona, sino de la institución, de una manera tan mala que es la primera vez que arrestan a un rockstar en público. Sí. Eso ocurrió el 10 de mayo de 1068. Y entonces, lejos de perjudicarlo, Lo volvió una leyenda. ahí empieza a volverse leyenda. Y ahí empieza el declive de los dos realmente, entre eso y el escándalo que tiene en 1969 con en Miami, donde dicen que se sacan los genitales enfrente del público. Ahí es cuando empieza el declive de los Doors, ¿no? En estas presentaciones, porque obviamente ya desde partir de lo que dice Paco, todos los conciertos incitaba a los policías, no los provocaba para hacer algo, ¿no? Porque hay que recordar que como eran lugares donde estaba lugares muy pequeños, se solicitaba de repente a los policías que estuvieran ahí para que no sobresaltara el público y para que no pasara nada, ¿no? Sí, para evitar una tragedia. Primero, para que no se subieran al escenario, porque incluso era muy común, digo, ahora también, pero ya tenemos Claro. otro tipo de seguridad. Pero era muy común que algún fanático, alguna fanática se trepara a darle beso al artista, abrazar al artista. Y entonces por eso era necesaria la seguridad, pero porque controlar la manada humana, Sí, claro. pues de repente no es tan sencillo, el público como masa. Entonces imagínate tú hablando mal de la gente que impide que te pase algo. Yo no estoy diciendo que la policía sea buena o mala, pero finalmente cumplían Sí, claro. una protección al artista. Y entonces se vuelve
difícil, ¿no? Un concierto de los Claro, Doors. porque hay que recordar que finalmente estamos hablando de un rockstar, ¿no? De una persona que viene con esta rebeldía, que estamos en el verano del amor, estamos en contra de las leyes y todo este rollo. Y de repente está también la parte de la policía, que toda la gente, los jóvenes lo veían como la parte represiva del gobierno, ¿no? Entonces obviamente iba a haber un choque muy fuerte entre esas dos entidades. Y va de la mano con su historia de vida, ¿no? Claro. Porque al final el problema con la autoridad, ¿no? O sea, viene muy arraigado desde su padre autoritario, Claro. ¿no? Y entonces el no tener un vínculo emocional, el tener una situación tan estricta, pues lo lleva a una actitud desafiante. Claro. Y hay algo interesante porque también me llama la atención que parecía que llamaba a la muerte, ¿no? O sea, Sí, como claro. que no le tenía miedo a Sí, ¿no? hoy se puede acabar, ¿no? Entonces, estos comportamientos autodestructivos, que casualmente lo platicábamos también en el programa pasado con Bukowski. Estos Qué comportamientos. buen programa, ¿eh? Definitivamente. De hecho. Y entonces, el tener estas conductas autodestructivas, pues nos lleva a repetir ciertos patrones. Claro. Si escucharon el programa anterior, pues es una situación muy similar. Ajá. Solo que en este caso Morrison sí decide tomar el camino para poder encontrar herramientas que haga más sencillo el ¿Por qué? proceso. No, pues porque Se no murió llegamos joven. a una situación Como que no le de... sirvieron mucho, ¿no? No, o sea, pero a lo que voy es, no llegó a una situación de como lo decíamos en el programa pasado, Ajá. ¿no? Donde se vio en un esquema social donde todo le salía mal. Se lo sacó también. Más bien, no, espérame, a ver. Más bien todo le salía bien, Porque era guapo. pero era todo lo mal Exacto. visto. Así Sí. es. ¿No? O Era sea, mal visto, ajá. ¿no? Y guapo y rico. Pero Exacto. encontró un camino para hacerlo más sencillo, mientras que el otro Sí, buscó morir. como, ay, no, o sea, más... No, Sí. o sea, no me refiero a eso. o sea, Ah, qué perdón. Bueno, sí, pero. A ver, ya me perdí. A ver. No, a lo que se refiere Adri es que él encontró una manera de sobrellevar, ¿no? Todos sus vicios de alguna manera en una expresión de alguna artística. Ajá. Porque hay que recordar que también gran parte del talento que tenían estos cuates era la improvisación. Claro. Sus canciones son larguísimas. Pero si tú ves las presentaciones en vivo, hay una que está muy, muy famosa en Nueva York. 14 minutos logran en Baby Light My Fire. O sea, 14 minutos. Es que Jim Morrison nació para estar en el escenario, por eso ahorita me brincó que le diera miedo el público. No, lo que pasa Es que al principio, o sea, durante los primeros presentaciones. No, bueno, ¿cómo transformas una debilidad? Y yo creo que por ahí, o sea, sí era nocivo. Era muy sí acomplejado. Es que pero tuvo. yo creo que el rock lo liberó, pues. No, era muy acomplejado. Yo la verdad, yo no tengo ese dato de que realmente este cuate fuera lo que tú dices, ¿no? Que estuviera como que siempre escuchándose las cámaras ni nada. O sea, yo nunca lo he visto ese dato. Lo que sí es que era una persona totalmente desinhibida en sus presentaciones, ¿no? Lo que tú bien decías ahorita, canciones como Light My Fire en Nueva York, que duran 14 minutos. Hay varias canciones que de repente se echabas un session jam, como le llaman, estas cuestiones de estar improvisando, y el spoken word, ¿no? Que viene de los beats. Entonces de repente él empezaba a recitar poesías en el momento en que estaba la canción, y de repente volvía a retomar la letra de la canción, y hacía esto un éxtasis total en el público, ¿no? Pero es que se veía hermoso hasta no haciendo nada. No, de verdad. Está hablando con los ojos cerrados. Pero ahorita porque lo magnificamos, ¿no? Porque ya llega un momento también en estas presentaciones En su trance, que ya que ya decía está. la gente, ya hasta decían los reporteros, ¿no? Y ya Morrison se ha caído del escenario como 20 veces, ¿no? Si yo no sé qué hago Juan Gabriel aquí. también se cayó. ¿Mandé? Ah, sí. O sea, ¿Cómo? Juan Gabriel también se cayó. Ah, no, pero me refiero Caída, oye. Bueno, pero no fue de borracho. Bueno, yo me refiero Esta sí que, fue una caída, oye. yo me refiero a que se tiraba en el escenario, ¿no? No tanto que fuera el hecho de que realmente se cayera porque no pisó bien, ¿no? Sino que se tiraba en el escenario, ¿no? De lo borracho o lo drogado que estaba. Conducta autodestructiva. Exactamente. Qué fuerte. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a uno de nuestros primeros y más asiduos y fieles radioescuchas, el maestro Luciano, que nos está acompañando el día de hoy en la cabina, que estamos en este intercambio de si era bueno o malo autodestructivo. Y Pero si qué no, feo que Adri se acordara de etcétera. esa caída. Pero, para que quede para la posteridad unas palabras, Luciano, aunque sea diola.
Hola, ¿cómo están? Ahí está. Ahí está diciendo, Ya cumplió. Ya podemos continuar hablando un poquito de The Doors. Lo cierto es que está lleno de una serie de mitos. Y yo siempre... Hay muchas leyendas acerca de por qué el rey lagarto. ¿De dónde sale el lagarto? Porque incluso en la paleontología se descubre un lagarto del tamaño de un pastor alemán, tal vez de un gran danés, que le ponen su nombre científico, el apellido Morrison. Sí. Entonces, ¿de dónde sale del rey lagarto? ¿Qué dato tenemos por ahí? Es una poesía que él hace acerca del rey lagarto realmente. Realmente, como les decía, ¿no? Está muy imbuido de todas estas poesías de Baudelaire, de Blake, de la generación Beat. Y de repente él empieza en este rollo de hacer estos poemas, y hace este poema que de hecho lo quisieron hacer una canción en el disco Soft Parade, me parece. Y es un poema de siete estrofas, de 7 capítulos, por así decirlo, ¿no? Es un poema muy largo, pero cuando lo quisieron hacer en la parte musical no lo lograron. Por cuestiones de que ya también Morrison estaba en otro rollo, la música como que no compaginaba bien con la letra. Y este poema se llama La aceleración del lagarto. Y al final es donde viene esta parte muy famosa que se destaca mucho en la película, ¿no? Soy el rey lagarto, puedo hacer lo que quiera. Y de ahí se le pone el apodo. Déjenme comentarles a todos nuestros radioescuchas que en este momento tenemos una sabanita, la cual nos acompaña y nos vamos para taparnos, ¿no? Que hace frío, ¿no? Y nos vamos a ambientar un poquito aquí la cabina con incienso para podernos meter a tratar de entender un poquito la realidad. Vamos a enrollar un Jefferson Airplane, ¿no? Exacto, no, pero nadie va a tener contacto real, solamente es un poco de ambientación para tratar de meternos un poquito más en la atmósfera de The Doors, ¿no? Este personaje tan enigmático que yo estaba revisando en internet algunas fotografías de Teotihuacán en México. Y oye, qué bonita barba tenía. O sea, era muy setentera y todo. Pero hay incluso en la pirámide de Kukulcán en Teotihuacán unas fotografías de él subiendo. Ya está prohibido subirse a esas pirámides o acercarse a estas deidades. Incluso cae en el mito, y ahorita lo comentamos, si fue a Huautla de Juárez con María Sabina. Porque yo escuché un montón de anécdotas no muy fundamentadas que había estado con María Sabina en Huautla, probando los hongos, y de repente me dice acá el vikingo de Cuapa que no hay un solo documento que lo avale. Entonces es que ya nos fuimos muy para allá, pero vamos a darle ritmo a lo que te estás diciendo, ¿no? Construyendo su cerebro drogadicto. Vamos a esa parte, ¿no? Es que realmente cuando tiene este rollo de Miami, es cuando ya Jim Morrison también como que le entra mucho miedo porque lo quieren enjuiciar realmente, ¿no? Hay un juicio en Miami, de hecho. Entonces en 1969 lo contratan para venir a México a dar un concierto. Bueno, contratan a The Doors, no nada más a Jim Morrison, porque casi hemos hablado de Jim Morrison, pero era un grupo totalmente, ¿no? Entonces, al momento de que vienen a México, supuestamente se iban a presentar en la Plaza de Toros. Iba a ser el concierto 4 noches de los Doors en la Plaza de Toros. Pero esto le emite mucho miedo al gobierno. Y dice, no, espérate, porque acaba de pasar los 68 y ahorita, pues, traer estos cuates y, pues, encender la llama otra vez de los jóvenes, mejor que no toquen. Y entonces los hermanos Castro, esos hermanos Castro que a lo mejor sus abuelos, sus padres escuchaban, dicen, pues ¿saben qué? Pues nosotros les vamos a prestar ¿cómo se llamaba este lugar? El Forum, así se llamaba el Forum, que era un salón que estaba en la Colonia del Valle. Entonces, pero este Forum era como un salón de gente rica, ¿no? Entonces realmente la gente que pudo ir a sus conciertos era gente rica, no eran estos jóvenes era como el lugar nice, ¿no? Exactamente, era el lugar nice. Y se presentan 4 noches. Morrison sale con un paliacate de México y todo este rollo. Pero pues fue una presentación que realmente no tuvo mucho que ver, ¿no? Con lo que realmente hacían en otros lados. Decían que estaba totalmente borracho Morrison. Entonces realmente pues, la gente que iba también era gente de dinero que nada más iba por ver a la estrella realmente de quiénes eran nuestros cuates que venían de Estados Unidos. Y no pasa realmente nada. El hijo de Gustavo Díaz Ordaz es el que los lleva a Teotihuacán.
Y es el que les da el paseo por todo Teotihuacán, el hijo de Gustavo Díaz Ordaz. Mira, fíjate. O sea, hasta el hijo del presidente. Pues como Cedillo con YouTube, ¿no? Sí, no, pues es que imagínate. O sea, ahí tenía como el business, ¿no? Es que sí, oye. Debe O sea, de haber gracias un a esos hijos de privilegio, presidente, ¿no? ¿Cuántos años no tuvimos a YouTube? Sí. Y por una película regresaron a Exactamente. aparecer. Entonces, pues él también se va de repente a estos desiertos de Sonora, ¿no? A buscar la ayahuasca, a buscar estos hongos. Pero realmente, como dices, ¿no? Ahí está este mito que es más un mito que ha pasado de boca en boca, de que se encontró con María Sabina y este rollo, pero no hay un testimonio real de que así haya sido, ¿no? De hecho, dicen que por ahí también se encontró a Batis, ¿no? Ajá, Javier A Batis. Javier Batis. Que Javier Batis fue el que le... Bueno, no sé si le enseñó a tocar, pero así cuentan, ¿no? Las historias. Digamos, el maestro de Carlos Santana. Ajá, ¿no? claro, Para que, sí. de Guadalajara para el mundo. Ajá. Regreso un poquito, porque creo que el dato es importante, hablando un poquito de las drogas Sí, y sí. del nombre, de la inspiración de la frase de William Blake, ¿no? De que será infinito cuando las puertas de la percepción sean depuradas o sean Ajá, limpiadas. Un escritor llamado Aldous Huxley, que Ajá, muchos claro. lo conocemos por su ópera prima, que es El Mundo Feliz, que a mí me parece que más que un libro de ciencia ficción es una descripción de la realidad metaforizada, Claro. Sí, pero sí. hago la referencia porque su libro más influyente, no el más conocido es Un Mundo Feliz, ¿no? Ajá. Pero quizás su libro más influyente es The Doors of Perception, o Las Puertas de la Percepción. Ajá, sí. Aldous Huxley, y obviamente, pues ahí está entre el folclore de Blake y Jim Morrison y Ajá. Miss Guido. Claro. En The Doors of Perception es un análisis que hace Aldous Huxley acerca del fenómeno de la mescalina Ajá, sí, sí. para lograr estas puertas de la percepción. La mescalina, no confundirlas con la bebida espirituosa de Oaxaca. Sí, no. Ujú. La mescalina es la sustancia activa del alucinógeno más poderoso que ofrece el reino vegetal, que es el peyote. Sí. O sea, la sustancia de vamos a llamarlo así, adictiva o alucinógena más poderosa que existe de manera natural, Claro. es la mescalina, que Sí. es la sustancia que contiene, entre otras cosas, el peyote. Entonces, imagínate, ¿no? Hablar de las puertas de la percepción, estaba inmiscuido un montón de mitologías. Y por cierto, Carlos Castañeda retoma Sí. muchas de las obras de Huxley para crear este maravilloso universo de Don Juan, ¿no? de Don Juan Malthus. Pero sí se genera. Yo no estoy tan seguro, y esto ya es un comentario que asumo a título personal. Creo que se romantizan las drogas y grupos como The Doors y todo este folclore ayuda, ¿no? A decir, no, es que no es ser un drogadicto a lo Viva Sí, Zapata, Zapata, ¿no? exacto. Sino que es un viaje. Claro. Es un viaje espiritual, ¿no? Es un Exacto. viaje de conocimiento. De trascendencia. Es un viaje de Sí, trascendencia. Entonces, entre un poquito de The Doors, un poquito de Huxley, Claro. un poquito de folclore, y claro, y que culturas ancestrales utilizaban los alucinógenos como aliados para poder conectar en otras realidades, se empieza a tejer el mito, ¿no? Claro, exactamente. ¿Pero qué les parece si nos vamos a una canción, no? Hay que recordar que cuando inician los mismísimos Doors en el 66 empiezan a presentarse en dos lugares que se llaman London Fog y el Whiskey a Go Go, y de ahí nace esta presentación donde presentan esta canción de The End y donde los corren, ¿no? Y es exactamente en esa presentación donde el dueño de la disquera Electro Records decide firmarlos para sacar su primer disco. El primer disco es homónimo, se llama The Doors, y esto es Break On Through to the Other Side. You know the day destroys the night. 1967, el umbral de los 60 se quiebra en un estallido primal. Álbum debut rasga el velo de la percepción con Break On Through to the Other Side. Rómpelo hasta el otro lado. Clama Jim Morrison. Un grito de rebelión y éxtasis. Psicodelia cruda, composición colectiva de la banda. Enciende la chispa de la revolución. The Doors. I found an island in your arms, country in your eyes.
bueno, hablando de esta línea de comportamientos autodestructivos al consumo de drogas, porque bueno, creo que va en general alcohol, drogas, y también encausado a esta sexualidad intensa y su constante provocación para pues ponerse en una situación de conflicto existencial profundo, ¿no? Y a veces nos podemos preguntar, considerando como muchas o algunas letras de sus canciones, si verdaderamente consumía estas drogas para tener una libertad en conectar con otras dimensiones, como lo decía Koba, o simplemente huía de su realidad. ¿Tú qué crees? Yo creo que las dos. Yo considero que, o sea, podemos visualizar que a veces puedes consumir cierta cantidad con el fin lúdico de crear, ¿vale? No lo voy a negar. Pudo haber existido ese momento donde pues le permitía conectar con sus ideas o crear de manera más rápida, que eso también lo pondría un poquito en duda, pero vamos a decir que así fue. Pero bueno, a lo mejor no era su ruta. Vamos a decir que sí. Pero ya que exista un abuso, y hace un momento lo decías, Vikingo, con el se caía de borracho, se caía de drogado, ya entonces no es una situación lúdica, ya no es por crear, sino es... Ya hay un problema. Ya hay una adicción. Me alejo, ¿no? De hecho, por ejemplo, la canción de The End que tiene, pues, específicamente para mí, tiene una carga bastante edípica. Sí, ¿no? Exacto, sí, es un viaje edípico, claro. Está hablando de la muerte de su padre, pero también estoy buscando el que mi mamá me reconozca, ¿no? Claro. O sea, porque viene una parte como, y me gustaría que mi mamá, y deja como puntos, ¿no? Suspensivos, claro. Y es como... Ok. Y en algunos conciertos lo gritaba realmente lo que era, ¿no? Y entonces estas situaciones edípicas, que no es la justificación de un comportamiento autodestructivo, pero pues al final el no tener este apego emocional, el encauzarnos a una situación probablemente de pasar de un consumo lúdico a un consumo ya que me está generando un daño, pues nos lleva a una situación autodestructiva. Claro. Entonces, ¿qué tanto o qué tan real era el verdaderamente consumiera para tener esa libertad y estar en el viaje? Porque creo que también no necesitas como consumir altas cantidades para llegar a un viaje. Lugares, claro. Ahí ya me corregirán, ¿no? Pero el hecho de desconectarte de tu realidad, de caer, de lastimarte, pues simplemente ya huyes de tu realidad, ¿no? Y creo que y a eso iba mi comentario de la canción de The End, ¿no? O sea, huyes de tu realidad porque existen situaciones que no quieres pues visualizar, ¿no? O sea, no quieres enfrentar, ¿no? Simplemente el considerar una estructura edípica, ¿no? Donde puedo estar enamorado de mi madre, pero no es correcto, pues eso me lleva a huir de mi realidad, lejos de atenderlo, ¿no? Y entonces evitar una situación autodestructiva, y entonces nos hubiera durado muchos años más, ¿no? Sí, claro. Yo siento que este rollo de que empieza con las drogas, sí es en un principio como esta parte de buscar esta libertad mental y esta creatividad, ¿no? Y buscar otros planos mentales. Pero hay una cosa que es muy cierta, ¿no? Yo creo que este alcoholismo que siempre desarrolló era exactamente ese alcoholismo para poderse evadir de su realidad. No, porque finalmente pues, te puedes drogar un rato, pero no te puedes estar drogando todo el día, ¿no? Y el alcohol se lo puedes estar consumiendo todo el día, ¿no? Entonces, yo creo que esta fue la parte de él, ¿no? Que el alcohol lo usaba como para evadirse y las drogas sí para expandir su mente, pero al final cae en este rollo de la adicción, ¿no? Que finalmente ya en cada momento necesitaba estar drogado o estar borracho, ¿no? Y entonces que en lo que tú dices, ¿no? Estar evadiendo su realidad. ¿Por qué? Porque finalmente, como decimos, ¿no? Tiene este problema en Miami, lo quieren enjuiciar, ya las cosas no salen bien con la banda, ya no están teniendo la creatividad, tiene problemas también sexuales de Morrison, o sea, ya empieza a tener varios problemas que van haciendo que su vida sea totalmente un caos, ¿no? Recordemos, como decía Koba, ¿no? Sí se le veía una hermosa barba, sí, pero se dejaba la barba porque estaba ya muy cachetón y muy panzón, ¿no? Entonces ya no era el sex symbol de antes, ¿no? Entonces con algo tenía que cubrir este rollo, y lo vamos a ver también en las letras, ¿no? ¿Qué tienes en contra de los panzones? No, yo pregunto. No, nada. Bueno, a ver, sí lo enjuician.
Sí, lo no enjuician. lo meten a la cárcel, No lo meten yo creo a la cárcel. porque era un personaje muy se mediático. alcanza fianza. Pero incluso están las fotos que se viralizan, bueno, ahora digamos se viralizaron, en ese momento se publicaron, donde él con el numerito de reo y de... ¿Sabes por qué no va a la cárcel? Porque realmente no hubo un testimonio del público. La única gente que testificó que decía que fue cierto eran parientes de los policías. No, pero sí fue cierto. O sea... No, sí, fue el muy público sonado. no, pero yo como fan de Morrison no voy a estuve decir, ahí, pero, o sea, sacó acá, claro. ¿no? O sea, Hay que recordar que él representaba a la mayoría o a un sector de la población irreverente. representó la contracultura de Estados Unidos en Sí, ese o sea, momento. tenías a los Beatles. Ajá, claro. ¿no? Que era Pero los como Beatles más- eran fresas. Esa Estaban es a en lo este que viaje voy. armónico, Es a ¿no? lo que Era un voy. pop O sea, armónico, sus discos de- o sea, no te gustaban los Doors y los Beatles. Ahorita sí, porque ya es como Claro, parte de sí, la. claro. Pero en esos años estaba como muy marcado. Sí, sí. Incluso de Rolling, o sea, eras de los chicos malos, de los chicos rebeldes. O sea, por ejemplo, en una presentación de los Beatles no te hubieras imaginado a John Lennon o a Ringo Starr o todos cayéndose de borrachos, ¿no? O No, sea. y es que realmente el chiste es que, por ejemplo, los Jefferson Play hablaban de los sueños, ¿no? Los Beatles estaban en este pop sinfónico y Exacto. ¿no? Entonces todos como que traían un rollo y los Doors traían esta oscuridad y estos poemas, ¿no? Entonces eran como la parte chamánica del rock and roll. Es que acuérdate que lo prohibido es lo deseado. Claro, sí, O sea, claro. arrastraba y obvio, y entre más drogado estuviera, y entre más borracho estuviera, y entre más problemas estuviera, Claro. se hacía más grande el mito. Claro, el problema es que como banda ya eso no estaba funcionando. Y lo vamos a ver ya a partir del tercer disco, ¿no? Que en el tercer disco pues ya no escribe ninguna canción Morrison, la empieza a escribir ya Krieger y Manzarek, ¿no? Y ya hasta el cuarto disco es cuando, hasta el quinto disco es ya cuando otra vez empieza Morrison a escribir. Y hay una cohesión, ¿no? Y el último es el resumen póstumo de su carrera porque él es el que escribe, pero con ayuda de Manzarek y de Krieger, ¿no? Y ya es como su adiós porque él ya tenía decidido a grabar ese disco e irse. Y dedicarse nada más a su poesía, porque estaba acabando la vida de rock and roll con él. Es que estamos hablando de alguien que... o sea, hay que recordar que la mayoría de las drogas tienen algún tipo de efecto tardío en tu cerebro, pero el alcohol te lo degenera más rápido. Claro. De hecho, los que verdaderamente son muy adictos a este tipo de sustancias ya no recurren al alcohol. Ajá. Generalmente ellos mantienen un balance entre sus propias drogas. Ajá, sí, sí. De hecho, el alcohol es el que te rompe todo el Sí, balance. yo conozco gente que ha muerto de alcoholismo, incluso en mi familia. Y yo no conozco a nadie que se ha muerto de marihuana, ¿no? Es que ese es a lo que voy. De hecho, incluso cuando tú, lo que primero que te dicen es que si tú los mezclas, es cuando te pones completamente loco. Claro. O sea, o es una o es otra. Y yo tengo muchos amigos que sí son junkies. Y hasta son más sanos que yo porque realmente se la pasan tomando agua. Ajá. Sí traen sus paletitas o para estar controlando los niveles de glucosa, por ejemplo. Mazapán no. Bueno, ahí sí ya no sé qué tipo de dulces. No, nunca me he fijado, ¿no? Siempre los he visto con Te paletas ahogas. de azúcar, ¿no? Tipo Tootsie Pop y cosas así. Ok, claro, la sí. paleta roja con chicle. Ah, Sí, bueno, así, cosas exacto, así. exacto. Sí, sí. Pero bueno, caramelos, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Ok. Y realmente, cuando él entra, el alcoholismo casi siempre refleja un problema psicológico más profundo. Claro. Porque es casi el reflejo del papá. Siempre lo han asociado a eso. Ajá. ¿No? De los abusos del papá que siempre heredas el alcoholismo. Y este cuate pues empieza a abusar de todo. Claro. Entonces llegas a un momento en que pues, eres joven, eres un sex symbol, tienes dinero, tienes fama, tienes todo a la mano. Claro. Pues rompe el equilibrio. Claro. No Y se me aparte acaba se esto. empiezan a popularizar drogas ya sintéticas. Y que no Exacto. estaban completamente desarrolladas, ¿no? O sea, hoy en día puedes encontrar un chorro de variedades, hasta de sabores, yo creo. No, y aparte, pues todo este Lucín, ¿no? Finalmente, Cañón. pues también cuando va a visitar a Warhol, ¿no? Cuando va a conocer a Warhol, pues es todo todo un viajezote aparte, ¿no? Sin meterte nada, ya conocer a Warhol era un viajezote, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y aparte, pues tenía este rollo de que pues cualquier fan se quería acostar con él, ¿no? O sea, no había límites para Jim Morrison en ese momento. Pero qué difícil, ¿no? O sea, imagínate. ¿Es que te le pones el límite? No, es que. pero es que moralmente debería. Sí, claro. Ah, Es güey, que es que yo estaba creo que hermoso. tener el mundo en la palma de tu mano Claro. es, o sea, tanto poder, tanto fácil y tanto todo, que es lo que te lleva a una decadencia, ¿eh? Pues es lo que lo vivimos también, bueno, no lo vivimos con Elvis Presley también, ¿no? O sea, era el rey. ¿Quién le decía que no al rey?
Y pues ve cómo acabó, ¿no? Así es. Y de todas maneras no le hubiera dicho que no, ¿eh? Todo con medida. No, es que. Y aparte, muere a los 23, ¿no? No, 27, perdón. 27 años A los en 27. Francia. 27. Y lo más 27. curioso es que no se le hace una autopsia. O sea, realmente nada más se declara que tuvo un fallo cardíaco, pero sabemos que fue una sobredosis ese rollo, Sí, ¿no? pues sí, o sea, ya estaba. Y es que Heroína, publicar también esas cocaína. cosas es también dar ideas. Claro. O sea, este cuate tenía tantos fans, pero usaban el mismo look. Ajá. O sea, eso. ¿Cuántos artistas mexicanos no utilizaron ese mismo look? Bueno, pues yo creo que más bien se volvió un objeto de fanatismo y de culto después de muerto, ¿eh? Eso es a lo Sí, que voy. exacto. Si tú declaras que se muere por eso, mucha gente hasta va a buscar esa misma muerte. Es que este cuate era. Bueno, yo muy- era fan de Kurt Cobain y no me da un escopetazo en la boca, ¿no? Claro, pero O sea, cuánta gente no traía hasta su cara Bueno, tatuada. pero también hay que recordar que los medios en ese tiempo y los gobiernos eran muy diferentes, ¿no? Había una Entonces, censura. como No lo decíamos, publicaron porque no estaba el bien. mismo gobierno mexicano pues no dejó que se presentara en la Plaza de Toros porque pensaban que iban a encender la mecha otra vez de Es que los casi jóvenes, ¿no? muchísimos de sus conciertos terminaban en tour. O no le hicieron Claro. autopsia porque lo mataron. O sea, vaya, digo, yo sé que es de mito y Y sí que hay sí una sigue historia, sí, vivo. sí. Sí. Pero a ver, imagínate. Claro. A ver, imagínate que tú eres un hombre tremendamente enamorado de tu mujercita, ¿no? O sea, que es perfecto. Que tenía la su amor, virginidad es un tabú. Ajá. Y de repente en un concierto se la agarra Jim Morrison, se la cena. Y a mí no me caería extraño que por ahí tuviera historias de gente que se lo quería echar, ¿eh? Claro. De romances, de infidelidades y de este tipo de cosas. Estoy a lo mejor proyectándome un poco, Claro. Ujú. pero gente, había razones para que alguien se lo echara, ¿eh? Rock and roll, baby. Incluso, pues si hace que te quieres meter en la teoría de la conspiración, hay gente que vale más muerta que viva. Si no, pregúntale al que le dio el mal del pinto, ¿no? Le decía. No, o sea, sí. O sea, hay gente que vale más muerta que viva. Entonces, no se rían, hombre, estamos hablando en serio. Es que cómo lo dices, Pero es que tú también, también cómo podemos tener seriedad así. No. Lo cierto es que se vuelve Jim Morrison hasta que se muere. O sea, sí tenía sus seguidores, sí era una influencia en la música, sí era un gran grupo y sí de objeto de culto de un sector de Estados Unidos, porque ni siquiera mundial. Acuérdense que no tenía estos alcances, no había internet. Bueno, más bien habría que decirlo, ¿no? O sea, realmente mientras Morrison estuvo vivo, pues fue el rockstar, ¿no? Porque era este grupo que realmente era el único grupo que podía competir en los charts con los Beatles, ¿no? Exacto. Y con los Rolling Stones. Simplemente los únicos que les podían alcanzar en ese momento a llegar a los números unos eran los Doors y los Beach Boys en Estados Unidos, a esta invasión inglesa que estaba teniendo Estados Unidos a través de la música, ¿no? Pero realmente yo creo que cuando muere Morrison, se muere el rockstar y inicia la leyenda, ¿no? Exacto, muere Jim Morrison, inicia la... ¡Ay, qué bonito! Es que es el verdadero rockstar americano. No, bueno, es que... Destructivo. Así debía ser una estrella de rock. No estoy... Debía. Qué bueno que mencionó. Debía. Sí, si no son así, no los oigo. Pero- Bueno, ingeniero Luna, te voy a Ay, dar... perdón, pero Yuri no veo que sea muy destructiva. Sí, no. ¡Ah, chido! ¡Hasta Cristiana se volvió! Retiro mi O comentario. sea, tienes se toda la tuvo razón. que purificar, güey. O sea, imagínate. Sí. Bueno, Retiro mi comentario. para tener un viaje con un alucine y con una conexión, hoy sabemos que no necesitas sustancias. Claro. O sea, te pongo un caso muy concreto. Los tarahumaras, el primo de un amigo que estuvo allá en Nogueriachi, en Huachochi, con estos raramuris, lo mandaron a viajar con el puro hecho de cansarlo en medio de la sierra. Sí, claro. En un ambiente muy espiritual y con una guía por medio de las frecuencias de... Controlado. ¿Es en serio? Sí. Y el alucine fue al mismo nivel que haberse metido una sustancia ajena a tu Claro. cuerpo, ¿eh? Es que al final son frecuencias. Sí, claro. Ay, el ingeniero. Le salió el ingeniero, ¿eh? Sí. No. O sea, me acaba de decir, lo que yo estudié sí sirve. Sí, No, o sea, muy exacto, sutilmente, sí. ya ves Hay cómo sí muchísimos sirve. estudios que te demuestran que puedes inducir alucinaciones a través de frecuencias sonoras y visibles. No, pero a ver, entonces imagínate, él tenía las frecuencias de toda la gente que lo idolatraba, tenía las frecuencias de la innovación del talento musical que tenía. No, hombre, él tenía estaba en otra las galaxia. frecuencias, sí, o sea, sí estaba como en Neptuno, ¿no? Sí, claro, y las Pleiades. Como
What? Es más, era un reptiliano, pues era hasta el rey lagarto. Por favor, o sea. Sí, yo creo que era un Además, extraterrestre. yo creo que está vivo. Sí. Es más, yo creo que es inmortal y no me refiero a la leyenda. Trascendió nomás. Sí, o sea, es que realmente es como difícil de repente hablar de nada más de la figura de Jim Morrison, ¿no? Porque finalmente estamos desviando toda la conversación hacia Jim Morrison cuando estamos hablando de un grupo que llamado The Doors, ¿no? Entonces creo que realmente la magia era la cuestión que tenían en el tocar, ¿no? Porque no tanto en el estudio, sino en el hecho de cómo creaban esas armonías, cómo creaban esas canciones para poder sacar estos discos que fueron una maravilla. Por lo menos los primeros dos, ¿no? Lo que fue el disco homónimo de Doors, que tiene, yo digo, dos errores. El primer error es que no viene la canción de Moonlight Drive, y el segundo error es que fue grabado en 4 canales y no en 8 como los siguientes discos. Y obviamente después el Strange Days, ¿no? Es un discazo también de Strange Days. Ya cuando llegamos al tercer disco de Waiting for the Sun, pues ya es cuando viene toda esta presión mediática, esta presión de las disqueras de querer seguir repitiendo los éxitos de Light My Fire, ¿no? Y es cuando se presiona a Jim Morrison y empieza a caer más en el alcoholismo y esta cuestión que no permite que fluya realmente lo que era The Doors como era, ¿no? Y después en el cuarto disco, que es el disco de... Ay, se me fue el nombre y acabo de cerrar mi lista. ¿Cómo se llama? El Soft Parade. En el Soft Parade ya es un disco que el productor trata de imitar lo que estaban haciendo los Beatles, que es cuando sale esta canción que se llama Touch Me, que ya viene con todas estas orquestaciones de metales y todo este rollo, y que realmente no cohesiona el disco, ¿no? Es un disco que está muy disparejo, que sale totalmente de lo que es los Doors, y ya después vendríamos hasta el quinto disco, que es el mismísimo Morrison Hotel, que es cuando otra vez como que Morrison agarra un poquito de fuerza junto con Ray Manzarek y Robert Krieger para escribir y empiezan a hacer otra vez un disco más blusero, ¿no? Que realmente no tiene una falla, es un disco que lo puedes escuchar continuamente y no te das cuenta cuando termina una canción y empieza la otra, ¿no? Entonces es un disco muy mágico, no puedo rescatar ninguna canción específica de ese disco, pero es un disco muy mágico, ¿no? Que te lleva de pie a pa. Y al final, cuando salimos con LA Woman, pues ya es este disco póstumo de Morrison, ¿no? Que dice, ¿saben qué? Yo ya me voy. Entonces despidamos al cuate que nos hizo toda la producción de los últimos discos. Nos quedamos con el ingeniero de sonido y vamos a hacer este disco y lo vamos a hacer en donde ensayamos, ¿no? Y entonces Morrison canta en el baño. Está sentado en la taza del baño cantando. Es donde realmente aparece este disco que trae estas canciones de Lay Woman y esta canción de Love Her Madly y la de Royal Storm, ¿no? Y se me hace un disco más lucero, pero que tiene ese contenido ya más poético otra vez de Morrison. Estamos anonadados. ¿Qué contestamos? No, pues nada, o sea, ¿qué decimos? Ya nos dijo hasta los errores. No, yo sabía que tenía algo en común con Jim Morrison. Lo del baño me gustó. Sí. Y varios mexicanos. Varios mexicanos nos identificamos en este momento. Bueno, es una canción para redondar ideas y ir despidiendo este programa sin nombre. Esto viene exactamente en este disco que le estamos comentando hace unos segundos, del LA Woman. Viene esta canción. El murmullo de la lluvia abraza la noche, un eco de melancolía y misterio. Ride the Soundstorm, 1971, fluye como un río oscuro en LA Woman. Jim Morrison, voz de trueno y poesía, teje un viaje espectral. La banda, en su epílogo, destilan jazz y blues. The Doors, un hito en la cultura popular, sobre todo de los Estados Unidos, pero hoy podemos decir que a nivel global, ¿no? Los Doors han influenciado, y no puedes separar The Doors del fenómeno mediático, sí, ¿no? Del fanatismo, de las drogas. No puedes hablar de The Doors o de Jim Morrison sin hablar de drogas. Y es un punto que quiero destacar de hace ratito antes de irnos al corte, que los Doors grabaron discos sin Jim Morrison, y los discos fueron no a nivel de cuando estaba Jim Morrison, pero fueron éxitos de ventas en su momento. No, la verdad es que no fueron tan éxitos de ventas. Sí cayó mucho las ventas. El primer disco que hacen después de que la muerte de Jim Morrison se llama Other Voices, y el segundo me parece que se llama Full Circle. El primero sale en 1971 y el segundo en 1972, y ya después retoman estas grabaciones de las poemas de Jim Morrison y crean An American Prayer, que es en 1978, que es la vez que se juntan otra vez, ¿no?
O sea, Jim Morrison fue tan importante que le hacen un disco post-mortem con sus poemas, que incluso eran grabaciones del 71, pues 72, fíjate, ¿no? yo no siento que fuera tan importante. Yo creo que querían ganar lana otra vez estos cuates, Pero ¿no? es La bueno, neta. Sí, es ¿no? bueno, Sí. es bueno el disco. Porque se vuelven a reunir por allá del 2000 y tantos, me parece, o en los finales del siglo pasado. Se vuelven a reunir y crean The Doors of 21 Century, algo así se llama el grupo. Y traen a Ian Astbury, que Ian Astbury es el cantante de The Cult. Y también está totalmente imbuido de lo que era Jim Morrison. No era fan de Jim Morrison. Yo escuché una versión de Like My Fire con Eddie Vedder. Sí, claro. Ajá, o sea, sí. él se ha cobereado. Y ahorita en el corte platicábamos un poquito. Parecería que fomentamos los alucinógenos y eso como fuente de inspiración. Ajá. Creo, y es un comentario que asumo a título personal, que Jim Morrison sí utilizó las drogas para conectar con esta faceta de su mente, de la inspiración. Pero también llegó a un punto en donde fue autodestructivo. O sea, claro. Sí, a lo mejor sí pudo conocerse, sí pudo inspirarse, sí pudo confrontar su realidad. Claro. Porque las drogas naturales, estoy hablando de las drogas naturales, tienen una característica: nos permiten observarnos sin ser directamente nosotros. Claro. Nos separan en una realidad lo que es nuestro pensamiento de nuestro sentir. O sea, tiene efectos, varía de persona a persona, de experiencia a experiencia, pero creo que el alucinógeno sí contribuyó en la inspiración de Jim Morrison, sí contribuyó al mito. Pero entre el abuso del alcohol y entre el abuso de sustancias a veces sintéticas como el LSD, claro, etcétera, también fue parte de su decadencia. Pero la parte de la decadencia también contribuyó a que muriera Jim Morrison y naciera la leyenda, ¿no? Entonces, claro, hablar del mal, o sea, creo que está fuera de lugar hablar que las drogas son buenas, y más en este siglo. Pero sí fueron un parteaguas importante para la leyenda de The Doors y la leyenda de Jim Morrison, a tal grado que al no hacerle autopsia, pueden ser mil razones, lo mataron y todo, pero también los medios, entre censurados y entre no fomentar la adicción a las drogas, pues prefirieron no hacer eso de que no se le hizo una autopsia. Yo no lo sé, o sea, seguramente no, porque ahí están las reglas. Pero mira, si a Einstein hasta su cerebro se roban, claro, o sea, imagínate el Rey Lagarto, cómo dejar inmaculado su cuerpo. A mí me cuesta trabajo entender que en una morgue o que en un anfiteatro donde haya estado, pues alguien no le haya querido meter cuchillo tantito, o por lo menos robarle un pelo, ¿no? Bueno, pues ahí está su tumba que está bien rayada. Exacto. ¿No? Y se han robado el busto varias veces. Y al cuerpo lo dejaron inmaculado. No sé si fue más un tipo de censura. Yo creo que fue por eso. O que realmente, claro, pues, se preservó inmaculado el cuerpo del Rey Lagarto, ¿no? Algo quería decir, Adri. No, justo va de la mano con lo que mencionaba Koba sobre el uso de alucinógenos. Me lleva a esta canción que se llama People Are Strange, donde casualmente al momento de leer la letra, pues tú te das cuenta de que desde nuestra vertiente está hablando de un extrañamiento del yo. ¿Esto qué quiere decir? Pues te disasocias, ¿no? Claro. Estás desconectado con tu cuerpo y tu mente está en otro lado. Sí, ¿no? Hay una alineación. Y me parece muy interesante esta parte de la canción donde dice faces look ugly when you're alone, ¿no? O sea, claro. Y entonces en esta situación de la disociación cognitiva nos damos cuenta de que pues el uso de estos alucinógenos pues se ve reflejado en las letras, ¿no? Claro. O sea, y no necesariamente desde una estructura negativa, pero sí podemos observar esta disociación, ¿no? Sí, claro. Cuando ya no estás dentro de pues vaya, la conciencia o pleno. Claro. Pues la palabra correcta sería pleno, ¿vale? Y entonces vemos cosas que probablemente en sus canciones están reflejadas, y es interesante cuando lo ves de esta forma, y no solo por la situación poética, sino qué nos está lanzando esta canción, ¿no? O sea, entonces me parece relevante compartir, porque al final caemos en esta situación de cómo las drogas nos llevan a cierta acción de creatividad, pero también lo que estamos viendo, ¿no? O sea, el pensar que pues las caras son malas cuando tú estás solo, son feas cuando estás solo. Sí, claro. Me hace son tus propias caras, o sea, son tus propias personalidades, imaginaciones, ¿no? O facetas. Claro. The Doors
separando tantito, porque estamos hablando de, como decías, ¿no? De Doors y no de Jim Morrison. Pero The Doors no habrá sido el punto de equilibrio para que por lo menos el ocaso de Jim Morrison no fuera tan rápido. O The Doors fue el punto detonante para que se fuera al hoyo. Yo creo que fue el punto detonante. Le dio todos los medios para hacerlo. Sí, porque como decíamos, ¿no? Finalmente este cuate quería dedicarse a la poesía, ¿no? Ya cuando su plan de vida ya era irse a París a escribir nada más poesía, ¿no? Y obviamente quería hacer películas y todo este rollo. Pero finalmente estar en el Doors pues era estar en el centro del huracán, ¿no? Porque eras el ícono del rockstar en ese momento, ¿no? Y como lo hemos dicho, o sea, sí, o sea, estamos hablando de los Doors como un grupo, ¿no? Porque finalmente, si no hubiera existido un Manzarek, no hubiera existido un Jim Morrison, ¿no? Exactamente. Sí, a lo mejor, es más, a lo mejor ni siquiera se hubiera drogado. No lo sé, vaya. No, pues, estamos hablando del internet. Es que imagínate, hubiera sido director de cine, a lo mejor hubiera hecho esas películas, digo. A lo mejor hubiera dirigido El Padrino. Claro, o sea, pero yo no veo a la gente volviéndose loca y yendo a correr a los brazos de Francis Ford Coppola. Sí, claro. Hasta la fama es diferente. Bueno, es que yo no me imagino un recital de poesía a nivel masivo con los efectos que pudo lograr The Doors, ¿no? Sí, claro. Y es que ese es a lo que vamos, ¿no? O sea, el conjunto del grupo era necesario. Es que era maravilloso porque finalmente, como les decía, los primeros 2 discos son una cohesión como banda que realmente estos arreglos que tiene Manzarek que van construyendo con la voz de Morrison y luego los riffs que tiene Krieger, Bobby Krieger con este tipo de flamenco, Light My Fire, y luego Densmore tocando la batería que le da la situación, ¿no? Y como les decía, entonces la zona perfecta era ver a los Doors en vivo, porque realmente veías cómo ellos estaban experimentando dentro de la misma canción, como spoken word, que era lo que les decía que hacía Morrison, el estar recitando otro poema dentro de la canción. Exacto. Y cómo ellos iban siguiendo el ritmo de Morrison y sabían exactamente. Adaptaban. Hay una presentación que no me acuerdo si es la de Hollywood Bowl, que realmente está diciendo Morrison este poema, y exactamente cuando evienta el grito Morrison, cambian el ritmo todos. Sí, es que se adaptaban. Se adaptó increíble. Y regresan a la canción ¿sí? Esencial. Sí, es que no era la música lineal de la creación musical para el estudio, ¿no? Con partitura incluso. O sea, en vivo, y lo podemos ver en los discos que nos han dejado de legado, donde están los conciertos, la versión de estudio, la versión del álbum original versus la versión en vivo varían en tiempo y te puedes dar cuenta que realmente es improvisado, porque sí llegan a tener ahí 2, 3 delays, ¿no? Pero eso es lo que lo hace aún más genial, porque te das cuenta que lo están haciendo en vivo, lo están improvisando. Entonces esa es parte de la genialidad. Sí, por eso cuando hicieron el cuarto disco, el Soft Parade, pues realmente no hubo esa cohesión, porque ya no dejaron esa libertad a la banda, ¿no? Ya les empezaron a meter todos estos instrumentos, todos estos metales que realmente creaban otro tipo de orquestación, y obviamente pues tienen que regresar, ¿no? Hay que tomar en cuenta un punto muy importante, ¿no? En estos años, pues obviamente la música va revolucionando y tenemos a Cream, tenemos a varios grupos que van forjando distintas vertientes del rock, ¿no? Y de repente en estos 71, bueno, en el 70, 71, caemos con grupos como Led Zeppelin, ¿no? Que ya era un rock más duro, y estos cuates decidieron volverse al blues, pero hay algo que pasa en el 1961, de 70 más bien. Se pierde ya el sueño de los hippies, ¿no? El verano del amor se acabó, Woodstock acaba, y acabando Woodstock se acaba esa era hippie, ¿no? Y acaba precisamente con la muerte de Hendrix y Janis Joplin. Y el siguiente año, Morrison. This is the end. Y eso que no hablo inglés. Pero this is the end. Exacto. Qué fuerte. Pues vamos arrancando porque tengo que tomar mi helicóptero. Sí, es lo que estaba viendo. En mis enfrentes se encuentra el mismísimo fotógrafo del Jet Set, ese fotógrafo que llega todos los días manejando un Mercedes descapotable, fumando cigarrillos de dudosa procedencia. Ese fotógrafo que toma las fotos a las personas más importantes del Limelight, que tiene esa dieta a base de bellotas. Él es nuestro Mauricio Garciesco. Él es el fotógrafo que es el hijo pródigo de Tlaxcala, Paco Coba.
escuchen The Doors y sobre todo cuando tengan algún estado emocional extremo. No sé si positivo o negativo, pero cuando tengan un estado emocional pongan The Doors y van a ver cómo sus emociones se agitan. Muchas gracias. Entre Paco y Mario se encuentra el mismísimo maestro Luciano, que hoy vino de visita después de mucho tiempo. Lo tenemos presente en cabina. Ya esperamos sellarle ahí su credencial del programa Sin Nombre. Muchas gracias por estar aquí, Luciano. Al otro lado de nuestros enfrentes se encuentra el mismísimo ingeniero químico, físico, fitopatólogo. ¿Qué más, Adri? El que resuelve. El que resuelve. Ah, sí, es cierto. Pues eres como el Bo Derek, no eres el hombre. Eres el hombre perfecto. Ándale, pues. El que 7 de cada 5 mujeres prefieren. Él es Mario Luna. Los Doors para mí siempre serán un grupo que marcó una era, ¿no? Entonces, Gloria para mí sería mi rola favorita de ellos, por el nombre de mi mamá, básicamente. Y fíjate que Gloria es del grupo Them de Van Morrison. Y retoman Gloria, pero la vuelven a hacer. Hay una versión que, si pueden escucharla, que se llama Alive She Cried. Ah, sí. Esa versión es magnífica de esa canción. Es genial. Y pues bueno, toman el nombre de mi mamá, ¿no? Bueno, generalmente ellos hablan de la gloria, ¿no? De estar con la mujer. Claro. Pero mi mamá se llamaba Gloria, entonces se yo de la canción. de Morrison y de la canción, ¿no? Exacto. A mi lado derecho se encuentra nuestra referencia al equilibrio, sosteniendo la pared de la cordura, mientras su dulce voz nos lleva a reconocer nuestra sombra, viajando suavemente por la sutil introspección, mías bajo la manga, Adriana Nafarrate. Jim Morrison no solo cantaba, invocaba. Cada verso era un espejo, cada grito una puerta abierta al inconsciente. The Doors no solo fue una banda, fue un rito colectivo de exploración del alma. Gracias. Eso. Ay, viste, Sí, no, ya, vámonos, ya. No hay nada que decir. Qué cierre. Y ahora es Juan Carlos Orozco y yo me despido con esto. Adiós. Este es el punto final. Otra vez. 4, 3, 2. Este es el punto final. Para la retransmisión lógica de nuestras ideas, nos escuchamos el siguiente viernes en el programa Sin Nombre. Por XR 57.